¿Qué tal, amigos de Villamitre Plus? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos como siempre. Soy Andrés Agulla y acá tenemos nuestro espacio para hablar de lo que más nos gusta, la Fórmula 1 y nuestro Franco Colapinto que va a correr este fin de semana el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. 19ª fecha de una temporada que tiene 24. Entramos en la recta final. Empezamos a concentrarnos en esta parte final en las carreras que se corren en nuestro continente, en América, y hasta aquí llega la definición del campeonato. Un campeonato que en los constructores ya está resuelto. McLaren ha sido claramente el equipo dominante, el equipo ganador, y ya tiene asegurado el título de constructores, pero tiene la definición del campeonato de pilotos al rojo vivo. Porque por un lado parecía un mano a mano entre los pilotos de McLaren, pero en las últimas fechas, entre que ha revivido Verstappen, que ha revivido Red Bull y que los propios equipos de McLaren y el equipo en general ha cometido algunos errores, ha abierto la expectativa que haya por lo menos alguna posibilidad de pelea. La realidad es que Piastri es el líder por 22 puntos con respecto a Lando Norris y ahí está el primer foco de pelea. En la última carrera en Singapur, Piastri se fue furioso con el equipo porque se genera una dinámica. Siguen siendo el equipo a batir, aunque McLaren se les mete en el medio, aunque pueda aparecer como en la carrera pasada de Mercedes a robarles podios y alguna victoria, pero siguen siendo en general el equipo a batir. Estamos viendo una etapa, un momento de la temporada donde Lando Norris no tiene otra alternativa que no sea arriesgar. Y a Piastri, un piloto que es extremadamente bueno, calmo, frío, serio, de pocas emociones, pero con poca experiencia, o con menos experiencia que otros pilotos que han peleado por el título, le toca una situación difícil. ¿Cuánto manejar en función de terminar las carreras, sabiendo que si las termina, que si no arriesga de forma innecesaria y suma puntos de aquí hasta final de temporada, casi con seguridad va a ser el campeón? ¿Y cuánto le va a permitir a Lando Norris que su agresividad le lleve a ganarle puntos, a descontarle puntos en el campeonato? En la última carrera, Lando Norris le ganó la largada. Después se termina definiendo la carrera para Russell, Verstappen descuenta más puntos, pero en la pelea interna quedó marcada por esa largada, por el toque entre los dos pilotos y por la furia de Piastri en la decisión y definición del equipo acerca de cómo tiene que correr uno y otro. Este fin de semana será además un fin de semana particular, porque se va a correr carrera sprint. ¿Qué significa? Que tendremos carrera el sábado, más corta, sin parada en los pits, con menos puntos en disputa, pero con puntos al fin, y el domingo se va a correr la carrera normal y habitual. Es decir, es un fin de semana de muchos puntos y puede dar un golpe de escenario en función del campeonato y lo que viene de aquí en adelante. La realidad es que ha aparecido ahora esta posibilidad de Verstappen, que hace algunas carreras prácticamente no la veíamos venir. De hecho, Verstappen gana con Red Bull en los dos circuitos rápidos que tiene la Fórmula 1 arrancando en Monza, y la gran pregunta era si en Singapur iban a ser capaces de estar a la altura. Si en Singapur estaban a la altura, a lo mejor podían pelear por algo. Y vaya que estuvieron en la altura, terminaron en el segundo lugar y descontándole puntos a los dos McLaren. El tema es que siguen necesitando Verstappen, sigue necesitando Red Bull, que McLaren se equivoque, que McLaren tenga algún abandono, que McLaren tenga alguna carrera en la cual no suma como para poder descontar los 63 puntos que tiene de diferencia en el campeonato y meterse en una pelea que por ahora parece que le va a quedar un poquito lejos, pero que está ahí, metido como para, a la expectativa de lo que pase, mostrando un buen rendimiento, tratar de sacar algo. Esta será la carrera 1144 en la historia de la Fórmula 1, será la 13ª vez que se corre en Austin, un circuito relativamente nuevo, particularmente atractivo, que ha sacado lo mejor de circuitos históricos como Suzuka, de quien ha sacado buena parte de su inspiración, incluso de Turquía, de Hockenheim. Ha buscado curvas emblemáticas a lo largo de Silverstone, de grandes premios que son importantes, y ha construido un circuito que tiene una gran diferencia de altura, donde se puede pasar y donde hay dos zonas de DRS. La gran novedad para este fin de semana tiene que ver con los neumáticos. Algo que ya hizo Pirelli en esta misma temporada, en el Gran Premio que se corrió en Spa, en Bélgica. Pero en aquel momento en Bélgica no pudimos terminar de ver cuál iba a ser el impacto que tuvo en la carrera, porque nos encontramos con que el clima no nos permitió que se desarrollara un domingo con total normalidad. ¿Cuál es la novedad? Que va a haber un salto de los neumáticos. El más duro es el C1, el del medio es el C3, el más blando es el C4. En general es una gama bastante dura de neumáticos con respecto a lo que tenemos en las carreras, pero la gran novedad es ese salto de C1 a C3, de no tener el C2, que el año pasado fue el neumático duro. ¿Qué significa esto? Que con muy poco tiempo para trabajar en pista,
con muy poco tiempo para probar, porque tendrán solamente una tanda de entrenamientos antes de meterse en la clasificación de la carrera sprint, y después vendrá la carrera sprint el sábado y la clasificación para la carrera el domingo día de carrera. Una sola tanda de entrenamiento y después obviamente una carrera entera como para poder aprender y recabar información, pero son carreras con puntos, y acá nadie puede entregar una carrera en función de buscar información, sino que todos, sobre todo los que pelean por el campeonato, necesitan ir a buscar puntos. La idea de Pirelli y la idea de la Fórmula 1 atrás de esto es que haya una variedad de posibilidad de estrategias. Es decir, habrá quien se la pueda jugar, alargar y a correr con el neumático duro, el C1. Con este neumático seguramente va a ser más lento que con el C3, el C4 difícilmente sea de carrera, pero puede pensar, puede trabajar una estrategia de una sola parada. Mientras que si se larga con el C3, entendiendo que habrá que poner el C4 en algún momento, habrá que ver cómo se maneja toda esa información, la van a tener que recabar el propio viernes en la tanda de entrenamiento, saber qué tipo de desgaste tienen. Habrá que hacer una carrera casi con seguridad a 2 paradas. Esto pensando en la carrera del domingo, y es un atractivo extra que pone Pirelli para esta carrera, el tener la posibilidad de un salto de neumáticos del C1 al C4 y a partir de ese salto de neumáticos pensar que la variedad y la posibilidad de estrategias es más grande de las que tenemos habitualmente. No es un circuito que castigue particularmente los neumáticos por la abrasión, pero sí porque tiene curvas rápidas, entonces hay una variedad de derecha, izquierda, donde las curvas laterales, la presión lateral le cargan principalmente la parte delantera de los neumáticos. Serán 56 vueltas de carrera, una carrera en un circuito que se corre en contra del sentido de las agujas del reloj, 5.513 metros, ganó Ferrari en el último año. Si vamos a meternos en algunas particularidades, es un circuito de tracción, 4 en la escala de 5, es decir, aquel que sea capaz de poner la potencia en el piso, y por eso se requiere buena carga aerodinámica a la hora de acelerar, de salir de los momentos y de las curvas más lentas, que son varias las que tiene el circuito, hay una combinación de curvas realmente impresionantes en este circuito, va a marcar diferencia. El grip del asfalto 3 de 5, es decir, ni es particularmente un grip que le dé mucha adherencia a los autos, ni tampoco uno que debería complicarle por buscar esa adherencia. Tampoco es tan abrasivo, 3 en la escala de 5 también, lo que decíamos, el desgaste de los neumáticos se da más por temperatura que por la abrasión del asfalto. Y por la temperatura tiene que ver con esto de ir de curva rápida y mediana velocidad seguidas, entonces el neumático sube la temperatura y tiene una carga lateral muy importante. Hay un tema bastante poco habitual entendiendo que es un circuito permanente, que es la evolución de la pista. El año pasado los pilotos y los equipos se encontraron que con la información que consiguieron en la carrera sprint, más la evolución de la pista, el domingo pudieron hacer una parte de la carrera mucho más larga con el cuidado de los neumáticos. Y esto tiene que ver con que, entre otras cosas, y además de la información que pudieron obtener el día sábado y la puesta a punto y el ritmo de carrera que establecieron, la pista evoluciona, la pista cambia, la pista mejora permanentemente. Normalmente estos cambios de pista se dan muchas veces o mucho más en circuitos callejeros y tiene una explicación muy fácil y muy lógica. Circuito callejero, no hay carreras nunca, son circuitos donde habitualmente no hay autos de carrera, sino hay autos de calle, entonces a la medida que van pasando los autos de carrera, primero limpian el circuito de la tierra, del polvillo, de estar en el medio de la ciudad, después empiezan a engommarlo con el propio caucho de los neumáticos en la medida que van pasando las vueltas, y ese caucho, ese neumático que se va adheriendo al asfalto, va generando grip con el neumático del auto. En la medida que van pasando las vueltas, casi les diría minuto a minuto, paso a paso, va mejorando ese grip. Normalmente en los circuitos permanentes no es tanta la evolución en la pista, porque es un circuito donde sí hay otras carreras donde se utiliza a lo largo de la temporada para otros eventos. Pero aquí, particularmente con temperaturas de 30 grados o un poquito más, la evolución de la pista va a ser importante. Y esto tendrá que tomar una decisión cada uno de los equipos a la hora de clasificar en qué momento salir a pista. Con el siguiente riesgo del cual hablamos siempre. Si salís último, si esperás al último segundo, al último instante, vas a tener la pista con una ventaja. Va a ser un poquito mejor la pista. Ahora, corres el riesgo de que si alguien adelante tuyo comete un error, se va de pista, saca una bandera amarilla, te obliga a levantar en algún sector, automáticamente te arruina la vuelta y ya no tenés tiempo para recuperar. Por eso decíamos, es un circuito donde particularmente la evolución de la pista es mayor
y más llamativa que en otros circuitos permanentes. El estrés de los neumáticos es 4 de 5, tiene más que ver con el estrés por temperatura, lo que decíamos, se va a correr con por lo menos 30 grados centígrados en el ambiente y esto va a elevar la temperatura en el asfalto y este movimiento lateral constante que hace que los neumáticos suban de temperatura. Frenaje de 3, si bien hay algunas curvas lentas, no es un circuito donde los frenos se carguen de temperatura y haya que clavarse en los frenos y pararse a cero. La fuerza lateral es de 4, lo que explicábamos recién, curvas de mediana y alta velocidad, y es un circuito de una carga aerodinámica medianamente interesante. 4, venimos de carreras con una carga interesante en la última porque era circuito callejero, antes con 2 carreras donde había poca carga aerodinámica, ahora volvemos a un circuito con bastante carga aerodinámica y esto tiene que ver con la variedad de curvas. El tránsito, si bien hay rectas largas y velocidad máxima importante, el tránsito en las curvas de mediana y alta velocidad que son continuas requiere carga aerodinámica y el hecho de tener curvas lentas hace que, sobre todo a la hora de transitar la curva y poner la potencia al piso, se necesite ese alerón trasero y alerón delantero para poder hacer la curva con mayor velocidad y para poder poner la potencia y que el auto se pegue al piso. Hasta acá llega la pelea del campeonato y hasta acá llega Franco Colapinto. Después de 5 carreras donde claramente, y más allá de lo que diga el resultado final, porque podemos analizarlo por tanda de entrenamiento, por clasificación, por resultado de carrera, la realidad es que en las últimas 5 carreras Colapinto ha sido superior a Gasly. Después, cuestiones de la estrategia, que arriesgás, que te la jugás, pero en el vuelta a vuelta, en sacarle el rendimiento al auto, en la evolución del fin de semana, Franco Colapinto ha sido mejor que Gasly y esto le ha dado sin lugar a dudas un lugar de confianza, de seguridad en sí mismo. Porque si hay algo que ha logrado Franco es entender un poco más, 1, la forma de trabajar de este equipo, 2, este auto, que claramente no va a tener más evoluciones, no las ha tenido a lo largo de todo el año, porque Alpine está dedicando todos los recursos, todo el dinero, toda la capacidad que tiene invirtiéndola en el auto del año que viene, que arranca un reglamento completamente nuevo y de eso vamos a hablar en algún otro momento. Entonces Alpine básicamente ha dicho: vamos a correr con lo que tenemos, claramente están en desventaja, el motor tiene menos potencia que el resto, aerodinámicamente el auto da ventaja, es el auto más lento que tiene la categoría. En este contexto, no es el circuito de las Américas en Austin el peor de los circuitos. Siempre terminamos hablando dónde sufre más el Alpine. Sufre en los circuitos de alta velocidad, al final de cuentas, cuando tenés un motor que es menos potente, mucho menos potente que el resto, vas a perder muchísimo en velocidad final, o si lográs equiparar la velocidad final, significa que vas con tan poca carga aerodinámica que lo vas a pagar en todas las partes donde haya que doblar y donde haya que frenar y establecer un radio de giro o un paso de curva más lento. Ahí el equipo y el auto va a perder carga aerodinámica para poder ser más rápido en las rectas. La falta de potencia es el principal peso, lastre que tiene el Alpine. No es un circuito, entendiendo que la potencia de un auto de Fórmula 1 será siempre relevante en todos lados, pero no es este un circuito donde particularmente como Monza la potencia sea la reina del fin de semana. La potencia del motor sea la que marque absolutamente todo el fin de semana. Tampoco es un circuito callejero donde si hay algo que ha dicho Franco permanentemente es: en los circuitos que tienen muchos baches, mucho desnivel, mucho cambio de altura de terreno, el auto sufre y sufre mucho para agarrar tracción, sobrecarga la temperatura de los neumáticos. Entonces son 2 características que no tiene este circuito y que normalmente castigan bastante al Alpine. Hay algo que ha mostrado Franco y Alpine en las últimas carreras, una clara evolución de viernes a sábado. Vamos a ver cómo influye el hecho de tener carrera sprint, porque van a tener solamente una tanda de entrenamiento, como explicamos, y van a ir directo a clasificar, y ahí el auto ya queda en parque cerrado hasta la carrera del sábado, es decir, no se puede tocar, más allá de las pruebas que se hagan en el mismo momento en el simulador. Colapinto ha pasado en los últimos días por Enston, la fábrica de Alpine, donde ha tenido reuniones para encarar esta fase de los Estados Unidos primero y el continente americano después de las siguientes carreras, donde el equipo básicamente se reúne. Estuvo Gasly trabajando en el simulador, algo de Franco también, y básicamente establecer cómo va a ser el programa de trabajo y el programa de desarrollo de pruebas y de evolución del fin de semana para las siguientes carreras, además de ver qué información suman de las últimas. No se puede despertar una falsa expectativa porque claramente Alpine tiene un ritmo de vuelta más lento, menor al del resto de los equipos. Entonces, hablar de puntos, hablar de candidatura a puntos es casi irresponsable con este Alpine. Pero sí podemos decir que si analizamos el ritmo de las últimas carreras, donde claramente le cuesta en el ritmo de carrera, pero
¿A dónde logra poner el auto? ¿Cómo logra poner en clasificación el auto a poder competir probablemente para el domingo? Es de los circuitos que menos lo va a castigar a Colapinto. Es de los circuitos que menos va a castigar al Alpine, que ya de por sí está castigado, estamos claros. Pero este circuito particularmente lo va a castigar un poco menos. Entonces a lo mejor sí podemos soñar con un buen fin de semana para Franco, con un buen fin de semana para Alpine. ¿Qué va a ser un buen fin de semana? Bueno, vamos a esperar a ver el contexto. En principio, y los cálculos que hace la Fórmula 1, Haas va a ser el equipo más lento, Alpine el que lo sigue en la tabla de posición de abajo hacia arriba y Sauber va a estar por delante. Alpine va a estar un segundo más lento que McLaren, que se espera sea el auto más rápido, por 1/10 con respecto a Red Bull, por 2/10 con el Mercedes y una Ferrari que llega en crisis, con mucho cuestionamiento, con carta de Hamilton replanteándole al equipo qué cosas debería cambiar pensando el año que viene en la forma de trabajar y con un año en el cual han invertido mucho y no han logrado conseguir resultados. Será un fin de semana sumamente interesante en una pista que es muy divertida, donde Franco ya corrió el año pasado con Williams, donde hubo una gran cantidad de argentinos y va a recibir ese apoyo, donde la carrera es buena y donde además tenemos el condimento de tener 2 carreras en el mismo fin de semana y la suerte, la posibilidad, el talento de un argentino que nos va a permitir poder verlo a lo largo de todo el fin de semana. Mis amigos, acá vamos a estar, como siempre, en Villa Mitre Plus para hablar de lo que más nos gusta, de la Fórmula 1 y de la suerte que tenemos de contar con Franco Colapinto en la parrilla. Por ahora, les mando un saludo muy grande y a disfrutar este fin de semana de Fórmula 1.